niños se reúnen todos los domingos a estudiar la Biblia y están estudiando todos los libros de la Biblia uno por uno con un material que se llama Generaciones de Gracia. Tenemos más de 50 profesoras que están enseñándoles la Biblia, que hacen un esfuerzo grande, y aparte de estar aprendiendo la Biblia, están haciendo parte del coro como iglesia. Y realmente lo que hacemos con el ministerio de los niños es evangelizarlos para que conozcan a Jesucristo, siguiendo el mandato que está en Mateo 19, que dice: Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y hay dos formas de cómo los papás pueden ayudar a que los hijos vengan a Cristo. Lo número uno es que los papás tienen que ser un testimonio de ser verdaderos seguidores de Cristo en casa. Cuando los papás no tienen un buen testimonio, están estorbando para que sus hijos vengan a Cristo. Y la segunda forma en cómo los papás pueden acercar a sus niños a Cristo es congregarse en una iglesia donde van a conocer al Señor Jesús y van a conocer la palabra de Dios. Así que los papás de estos niños están haciendo ese esfuerzo y vamos a tener este concierto, así que les pido que presten mucha atención y que estemos escuchando. Niños, ¿están preparados? Muy bien.
puedan irse convirtiendo en una verdad en sus corazones y estos niños lleguen a servir, amar a nuestro Señor Jesucristo y vivir para Él. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, por este coro, y vamos a darles un último aplauso a ellos. Padre, gracias por tanto amor y tanta misericordia, pero estamos agradecidos por Jesucristo, Señor, y por su obra, y te suplico, Señor, que nos ayudes en esta noche, que nos dirijas. Te suplico que uses tu palabra, Señor. Reconozco lo insuficiente y lo débil que soy, Señor, y que no puedo hacer nada si tú no nos ayudas. Y eso es lo que clamamos, que tu palabra obre hoy, que transformes corazones, Señor, que salves personas para tu propia gloria. Te suplico que sea el nombre de Jesucristo el que sea exaltado el día de hoy, y es en su nombre que oramos. Amén. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad. Estamos, creo que, a una semana, que es una festividad muy común, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, ¿sí? Pero, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es lo que celebramos en esta fecha? Para algunos, la Navidad siempre va a significar, por ejemplo, vacaciones. Llegó Navidad y nos vamos de paseo. Para otros, la Navidad puede significar, tal vez, descanso. Para otros la Navidad puede significar natilla y buñuelos. Esa parte me encanta, pero vamos a ver que no es eso. Para otros puede significar otras cosas, pero particularmente para los niños, la Navidad se define en una sola palabra. ¿Y cuál es? Regalos. Para un niño la Navidad son regalos. Pero lo cierto es que esto no es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y esto no es solo una bonita historia de un bebé que nació en un pesebre que inspira lindos villancicos. No es solamente eso. Esta es la realidad maravillosa de que el Dios del universo se hizo hombre, se encarnó, añadió humanidad a su deidad. Y aquí surge entonces una pregunta, y es bueno, si el Dios del universo se hizo hombre, vino a este mundo, ¿por qué vino? Y quiero que miremos lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Allí nos dice Pablo a lo que vino Cristo. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Acá vino Cristo al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. El gran Pablo, el gran apóstol Pablo está diciendo, los pecadores de los cuales yo soy el primero. Eso está diciendo él. Y muchos saben esto. Muchos saben que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Si yo le pregunto a mi hija que tiene 5 años, ella sabe la respuesta. Ella me dice, sí, Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores y murió en una cruz por nosotros. Pero la pregunta esta noche no es si tú lo sabes. La pregunta es si tú eres salvo. La pregunta es si tú te murieras hoy, ¿qué pasaría contigo? ¿A dónde irías? Esa es la pregunta. Y por eso es que quiero que consideremos en esta noche el precioso Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje más importante que cualquier ser humano pueda escuchar en su vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y precisamente todo empieza con Dios. Todo empieza con Dios. Para muchos, Dios es como un abuelito, un hombre viejito que está por ahí necesitado de nosotros, con muy buenos deseos, pero sin ninguna demanda para nosotros. Muchos piensan de Dios así, que puede ser pasado por alto y que siempre es muy comprensible. Y es muy comprensible con todos, porque ¿quién no se equivoca? Muchos creen que Dios es así, pero esto no es cierto. En primer lugar, necesitamos recordar que Dios es el creador. Génesis 1:1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio fue Dios que creó todo lo que existe. Y no solo Dios es el creador de los cielos y la tierra, sino lo que hay en ella. Y eso lo vemos en los siguientes versículos del Génesis. De la nada, Dios con el poder de su palabra creó todo lo que existe, incluso al ser humano. Dios nos creó a nosotros, te creó a ti
y me creó a mí. ¿Y eso qué significa? Que Dios es dueño de todo. Que Dios es dueño de todo lo que ha creado. Él como creador es dueño de todo lo que existe. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y esto tiene una implicación, y tiene una implicación muy importante. Y es que si Dios es el creador y nosotros somos las criaturas, entonces ninguno de nosotros es autónomo. Yo no soy autónomo y tú tampoco lo eres. Dicho de otra manera, si somos hechos, si fuimos creados, entonces tenemos un dueño y ese dueño es Dios, quien tiene toda autoridad sobre su creación, y tenemos que recordar que eso nos incluye a nosotros. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Ahora, Dios no solo es el creador y es el todopoderoso, porque siendo Dios, Él posee otros atributos. Él es perfecto en sus perfecciones. Él también es justo. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta. ¿Por qué? Porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Es decir, que el Dios del universo, el que ha creado todo cuanto existe, es un Dios perfectamente justo. No hay injusticia en Él y Él obra conforme a esa verdad. Dios es perfectamente justo, es perfectamente recto, y aunque Dios es compasivo y amoroso, escuchen esto, por su justicia perfecta, nunca podrá tener por inocente al culpable. No puede ser posible. Si Dios es justo, Él tiene que obrar con justicia. Y si alguien es culpable de algo, debe ser castigado. No tiene por inocente al culpable. Esto significa que nunca pasará por alto, que nunca ignorará o que nunca tolerará nuestro pecado. Esa es una realidad. Pero además Dios también es perfectamente santo. Es creador, Él es justo, pero también Dios es perfectamente santo. ¿Y esto qué significa? Bueno, la palabra santo se puede traducir como apartado. Esa es la traducción, y podríamos hablar de la santidad como la santidad majestuosa de Dios o como la santidad ética y moral de Dios. La Biblia enfoca, digamos que ese término de esas dos maneras. ¿Y a qué se refiere? En el sentido de la santidad majestuosa, se refiere a que Dios es distinto a nosotros. El Creador es totalmente distinto a ti y a mí. Él es inmensamente grande y no depende de nada para existir. En cambio, tú y yo dependemos de todo. Él es completamente distinto, Él es santo, Él es único en majestad. Ese es nuestro Dios. Pero en el sentido de la santidad ética y moral, me gusta como lo explica un comentarista. Noten lo que dice. Dado que la grandeza de Dios es inherente a Él y lo hace por tanto distinto a todo lo externo a Él de una forma trascendente, con total certeza, está apartado del pecado. Y es moral y éticamente perfecto, aborrece el pecado y exige pureza en sus criaturas morales. Dios es perfectamente santo y es incompatible con el pecado. Está separado del pecado, no puede tener esa unión, no puede tener esa relación. Entonces el Dios del universo, el creador de todo cuanto existe, el Dios santo y justo, aborrece el pecado y demanda santidad y cumplimiento de su ley de nosotros, que somos sus criaturas. Eso es lo que demanda nuestro Dios, eso es lo que demanda el Dios santo. Pero ¿saben qué pasa? Que hay un problema, y es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. La Reina Valera dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios. Podríamos definirlo como no llegar, y escuchen esto, no llegar a la perfección divina en pensamiento, en palabra y en acción. Es no llegar a la perfección divina. Después de que Dios termina
la creación de la nada, al sexto día, Él ve que todo era bueno, y era bueno en gran manera. Eso es lo que vemos en Génesis. Dios crea todo cuanto existe, y después dice que todo es bueno, y es bueno en gran manera. Había una relación armoniosa entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre, estaban conciliados. Sin embargo, conocemos la historia de lo que sucede en Génesis 3, lo que se conoce como la caída. El hombre peca contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso con Adán y Eva? Porque desobedecen la instrucción que les había dado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era una instrucción, un mandato que les había dado. No podían comer de ese árbol, y aunque le dijo a Adán y a Eva que fueran fecundos, que se multiplicaran y que llenaran la tierra y la sojuzgaran, es decir, que supervisaran su operación, aún ellos estaban sujetos al Creador y estaban bajo su gobierno. Entonces, cuando ellos comen del fruto, no solamente están violando el mandamiento de no comer del fruto. Sí lo están haciendo, pero no solamente están haciendo eso, sino que también están haciendo algo más triste, algo más serio. ¿Saben qué estaban haciendo ellos? Rechazando la autoridad de Dios sobre ellos y estaban declarando su independencia de Él. ¿No te suena parecido a lo que es nuestra vida en muchos momentos? Que actuamos como queremos, siempre en contra de la voluntad de Dios, pecando a cada instante, como ellos, rechazando la autoridad de Dios y declarando nuestra independencia de Él. Este pecado que ellos cometieron trajo consecuencias, y trajo consecuencias nefastas, no solo para ellos, no solo para Adán y Eva, sino también para la creación, y no solamente para la creación, sino también para los descendientes, es decir, para toda la humanidad donde estamos incluidos nosotros. Nosotros estamos incluidos ahí en ese paquete. Miren lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, como lo acabamos de ver, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Todos pecaron. El pecado entra entonces por un hombre al mundo, que es Adán, lo que significa que todas las personas a partir de Adán heredan o heredamos esa naturaleza pecaminosa. Todos, tú y yo nacemos heredando esa naturaleza pecaminosa, de tal manera que todas las áreas de nuestra vida están afectadas por el pecado. Todas las áreas de nuestra vida están afectadas por el pecado. ¿Y saben qué? Eso no empieza a suceder después de que tenemos cierta edad, sino que pasa aún en el mismo momento de la concepción. Y eso es lo que dice el Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre, dice David. Y así como heredamos las características físicas de nuestros padres, nosotros también heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos nacemos pecadores y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos enemistados con el Dios Santo. No podemos olvidar que el Dios perfecto, que el Dios Santo es incompatible con el pecado, y el pecado es una transgresión contra la ley de Dios. Es un delito. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Esa es la realidad. Eso es lo que enseña la palabra. Y tal vez estás pensando algo como, bueno, ¿y quién es perfecto? Yo no soy tan malo como otros. Y te empiezas a comparar con alguien tal vez que hace cosas peores que tú. Tal vez dices, yo no mato, yo no robo, de hecho yo hago buenas obras. Y Dios las tiene que ver, Él debe tener en cuenta eso. Eso es terrible pensar así. Y aquí debemos responder una pregunta, y es, ¿realmente yo soy una persona buena?
¿realmente soy una persona buena? ¿Realmente eres una persona buena? Y estoy seguro que algunos ya han respondido ahí esa pregunta y tal vez la han afirmado, sí, soy una persona buena. Pero para responderla es necesario que sepamos cuál es el estándar exigido por Dios. ¿Cuál es el estándar que exige el Dios Santo? Y esa respuesta está en Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es el estándar de Dios? Perfección. El estándar de Dios es que tú debes ser perfecto, es que yo debo ser perfecto. Yo no me puedo comparar con mi amigo, yo no me puedo comparar con mi compañero, yo tengo que compararme con Dios. Y todo lo que esté debajo de ese estándar reprueba. Y eso responde a nuestra pregunta. ¿Es difícil que aceptes esto? ¿Es difícil que aceptes esta realidad? Miren lo que dice Romanos 3:10. Dice lo siguiente, como está escrito, está escribiendo Pablo, no hay justo ni aun uno. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, justo no hay ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú crees que tú puedes buscar a Dios, no es cierto. Eso es lo que dice la Escritura, no hay quien lo busque. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ahí está la respuesta. No hay ni siquiera uno. No lo estoy diciendo yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios mismo. Lo que vemos en este texto es una acusación formal por parte de Pablo de 6 cargos, de un total de 13 cargos que incluso van hasta el versículo 18 de ese mismo capítulo. Y esa acusación es en contra de la humanidad caída y en todos los casos la conclusión es la misma. Culpables. Somos culpables. Y esa es nuestra condición. No hay una sola persona en el mundo que se pueda presentar ante el tribunal de Dios y no ser hallado culpable. No hay una sola persona. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. La ley no es una serie de prohibiciones aisladas, sino que es una unidad básica y cometer solamente un pecado ya destruye esa unidad y nos hace a todos los hombres transgresores, nos hace pecadores. Y quiero preguntarte algo, ¿alguna vez has dicho una mentira? Si dices que no, ya estás pecando. Si dices que no has matado, ¿sabe qué dice 1 Juan 3:15? El que aborrece a su hermano es un homicida. Si dices que has sido fiel a tu esposa por toda tu vida, Mateo 5:28 dice, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Y sabe qué dice 1 Tesalonicenses 5:16 al 18? Dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias en todo. Si no lo hacemos, estamos pecando. Estamos cometiendo un delito contra Dios, porque estamos incumpliendo su ley. Somos pecadores y estamos pecando todo el tiempo. Estamos pecando cada instante de nuestra vida contra el Dios Santo. Esa es nuestra realidad. Y ese es el diagnóstico verdadero de toda persona, que no hay justo ni aun uno, que no somos buenos y que estamos imposibilitados para cumplir el estándar de perfección que Dios exige. Y tenemos que entender esto, no solamente no somos perfectos, sino que no podemos llegar a ese punto. No podemos llegar a ese punto. Todos somos pecadores y cada parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de lo que pensamos está manchado por el pecado.
Y saben que esta realidad de todos nosotros, de todo ser humano, trae consecuencias. El pecado trae consecuencias y trae consecuencias terribles. En primer lugar, nos hace esclavos del mismo pecado y nos hace esclavos de Satanás. Y quiero que sepas algo hoy. O tú eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero unos versículos más adelante, en el 8:44, dice: el Señor les dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Otra consecuencia es la muerte. Recordemos lo que le dijo Dios a Adán y Eva, que si comían del árbol, ¿qué pasaría? Ciertamente morirían. Y Romanos 5:12, que ya leímos, dice que la muerte es consecuencia del pecado. La muerte es el castigo por la desobediencia. Y de hecho, la razón de que nosotros muramos significa que todos somos pecadores. Y esto implica tres formas de muerte. Muerte espiritual, que es estar separado, distanciado espiritualmente del Dios Santo. Y como consecuencia del pecado de Adán, tenemos que recordar que todos nacemos muertos espiritualmente. Efesios 2. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cadáveres espirituales. Pero también la muerte física, que es cuando una persona como ser vivo deja de funcionar. Y en tercer lugar, la muerte eterna, que se refiere a separación de Dios y a separación eterna. Tenemos que recordar que vivimos unos años solamente en este mundo, 80 años, 70, 100, lo que el Señor disponga, pero tú mueres y no todo termina allí. Somos eternos y tú puedes vivir toda tu eternidad junto con el Señor, con Dios, o puedes vivir toda tu eternidad separado de Dios en el lago de fuego. Recuerden que dijimos que Dios es justo. Si transgredimos la ley de Dios, que lo hacemos a cada instante, debemos pagar el precio porque Él es justo. Dios es perfectamente justo. Somos culpables. Y Él no puede pasar por alto eso porque entonces sería un Dios injusto. El culpable debe pagar el precio. Y Efesios 2:3 dice que el hombre natural, es decir, que la persona que está separada de Dios, es por naturaleza hijo de ira. Eso es terrible. Por naturaleza somos hijos de ira, merecemos la ira del Dios Santo. ¿Y saben qué es tan terrible ese pecado que cometemos contra Dios? Es tan terrible ese pecado que esa pena no se puede pagar solo en unos años. No se puede pagar en 100 años. No se puede pagar en 1000 años. No se puede pagar en 1.000.000 de años. El castigo es eterno. Es condenación eterna. Y eso será terrible. Los pecadores incrédulos que no se arrepientan tendrán ese destino. ¿Y sabes qué? Si tú no te has arrepentido, no puedo suavizar esta realidad. No puedo consolarte diciéndote que no será tan terrible, porque sí lo será y va a ser aterrador. Y ante esto tiene que surgir una pregunta, y es: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la solución si yo no puedo alcanzar ese estándar de perfección? No puedes y yo no puedo. Pero ¿saben que todo no termina ahí? Esas son las malas noticias para poder escuchar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Sí hay solución, pero la solución no está en ti ni la solución está en mí. Sí hay solución.
Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. La salvación no es por nuestras obras. El Dios santo y justo también es un Dios compasivo y grande en misericordia y en amor. Recordemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto a su propio Hijo, y esa es la bendición de recordar el nacimiento de Jesucristo, cuando el Dios del universo se hizo hombre. Dios ha provisto a su propio Hijo, ¿para qué? Para que cumpliera el estándar perfecto que nosotros no podemos cumplir. Ante esta situación, ante esta realidad de nuestra vida, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Salir corriendo y buscando un Salvador. Y ese es el punto de la ley. Muchos piensan que pueden cumplir la ley, que son tan obedientes, pero el punto de la ley es que no la puedes cumplir y que necesitas a Jesucristo. Jesucristo puede ser nuestro sustituto perfecto porque Él vivió una vida perfecta, pero también pagó el precio en la cruz y recibió en su cuerpo toda la ira justa de Dios, esa ira que tú y yo merecíamos. Murió, fue sepultado, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Al tercer día ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. La solución es Jesucristo el Salvador. La solución es Dios mismo. Recordemos lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y este Verbo finalmente se hizo carne. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y era necesario que Él fuera hombre, ¿para qué? Para que pudiera ser nuestro sustituto. Solo un ser humano podría redimir a otros seres humanos y debía ser Dios para vivir una vida sin pecado e intercambiar su perfecta justicia por nuestro pecado. Pero ¿saben también por qué debía ser Dios? Para soportar la ira de Dios mismo en la cruz. Como la paga del pecado es muerte, eso es lo que dice Romanos 6:23, Jesucristo fue a la cruz y recibió sobre Él mismo el juicio más severo que podamos imaginar. Recibió el juicio de Dios mismo sobre Él. Él cargó con todos los pecados de cada uno de los hombres que han de ser salvos. Y por eso sufrió el juicio de Dios. Y Él condensó toda esa pena, toda la angustia, todo el dolor y toda la severidad que merecemos y que aún el pecador no arrepentido no podrá pagar en toda la eternidad. Pero Jesucristo, nuestro Salvador, la bebió en un solo trago. ¿Y saben qué pasó allí? Como resultado, la ira de Dios fue aplacada. La ira de Dios infinita y justa recibió la compensación requerida. El Dios justo no puede pasar por inocente al culpable, pero Él en su amor y su misericordia se humilla, añade humanidad a su deidad. Siendo Dios, se hace hombre, viene a este mundo a vivir una vida perfecta, una vida que nosotros no podemos vivir para que pudiera ser nuestro sustituto. En Romanos, en 2 Corintios 5:21, Pablo nos dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que somos hechos justos delante de Dios, no por nuestras obras, como a veces podemos pensar, sino por la obra de Cristo. Tenemos que recordar y tener en mente que lo único que nosotros le podemos ofrecer al Señor es nuestro pecado. Es lo único que le puedes ofrecer. Su justicia es imputada a favor nuestro. Él pagó el precio por nosotros y aunque Él murió y venció la muerte, también resucitó y ahora vive. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó y provee esperanza para el creyente. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Son las buenas noticias que contrastan esa mala noticia del pecado. Pero entonces, ¿cómo debemos responder a esta verdad? ¿Cómo debemos responder
a estas buenas noticias? ¿Saben cuál es la respuesta? Con arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo. Si quieres ser salvo, debes arrepentirte genuinamente y confiar en el Señor. En el inicio del ministerio de Jesús, Él predicaba: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La respuesta es arrepentimiento y fe. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el arrepentimiento y la fe? Podemos decir que son dos caras de la misma moneda. Arrepentirse es cambiar de dirección. Arrepentirse es que yo voy caminando derecho al infierno, abrazando mi pecado. Pero cuando nos arrepentimos, dejamos de abrazar el pecado, cambiamos de dirección, pero ahora ya tengo que confiar en alguien, y ese alguien es Jesucristo. Damos la vuelta y abrazamos al Señor. Ahora creemos en Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿sabes qué? No puedes decir que te has arrepentido y que has confiado en Jesucristo y seguir en la misma dirección. Muchas veces la gente dice: yo soy cristiano. Y dice que es cristiano porque asiste a una iglesia por muchos años. Muchas veces la gente dice que es cristiano porque la familia es cristiana. Muchas veces la gente dice que es cristiana porque escucha cantos que mencionan a Cristo. Pero la verdad es que su vida está yendo directo al infierno, abrazando el pecado. Eso es lo que está pasando. Si nosotros nos hemos arrepentido genuinamente, nuestra vida tiene que empezar a cambiar, porque debe ser una vida que empieza a ser una vida vivida para Cristo. Si realmente eres un creyente genuino, ahora amas a Jesucristo y quieres vivir para Él, y tu vida empieza a ser transformada. Para ser salvo se requiere entonces arrepentimiento y fe en Jesucristo. No se trata de repetir una oración de fe y que tu vida siga como si nada. Porque en el momento en que eres salvo, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo empieza a morar en ti y empieza a transformarte cada día a la imagen de Cristo. Eso es una bendición, es un proceso progresivo donde tu vida empieza a reflejar a Cristo y eso empieza a ser evidente. Esa es la realidad. Hay un Dios creador. No somos autónomos nosotros. Somos criaturas, somos pecadores, como ya lo vimos, esa es nuestra realidad. Estamos separados del Dios Santo, estamos enemistados con Él, pero Él ha provisto la solución, y la solución es Cristo. Y debes arrepentirte y confiar en Jesucristo, y te hablo a ti que estás sin Cristo. Por causa de tu pecado eres enemigo de Dios y mereces el juicio por transgredir su ley. Y recuerda que ese juicio es la condenación eterna. Pero puedes reconciliarte con Dios. Puedes hacerlo. Puedes reconciliarte con el Señor por medio de Jesucristo. Si te arrepientes y confías en Él, habrá perdón de tu pecado. Miren lo que dice Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del perdón si te arrepientas y confías en Jesucristo. Tu pecado puede ser el más terrible de todos. Te puede avergonzar y puedes estar pensando que Dios no puede perdonar ese pecado, que no te puede perdonar. Pero ¿saben qué? Cristo ya pagó el precio en la cruz. Y pagó el precio no solamente por ese pecado, sino por cualquier pecado. Solo debes arrepentirte y confiar en Jesucristo. Tú que vives una vida de moralidad externa, que tienes un comportamiento externo adecuado ante los demás,
pero sabes que estás muerto en tus delitos y pecados, para ti también hay salvación si te arrepientes y confías en Jesucristo. Y para ti que estás pensando que hoy no es el día, que tal vez más adelante para hacerlo, debes saber que tal vez mañana sea tarde. Hoy es el día de salvación y puedes ser salvo si te arrepientes y crees en Jesucristo hoy. ¿Y saben qué? Sería necio salir de aquí como si no hubieras escuchado nada. Sería necio salir de aquí pensando en que vas a seguir pecando, que vas a seguir tu vida directo al infierno. Hoy el Señor te está hablando a ti y te está diciendo que te arrepientas y creas. Y esa es mi oración. Que el Señor pueda coger tu corazón de piedra y romperlo y transformarlo en un corazón de carne, porque eso es lo que hace nuestro buen Dios. Nuestro Dios Todopoderoso es el que transforma corazones de piedra totalmente duros en corazones de carne y trae al más vil pecador a sus pies y lo empieza a transformar y empieza a vivir una vida para Él. Pero es necesario que te arrepientas y creas. Que el Señor tenga misericordia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No merecemos nada, Señor, merecemos el infierno. Esa es nuestra realidad, pero eres un Dios de misericordia y lleno de gracia, que has provisto a un Salvador perfecto, al Dios hecho hombre. Padre, te suplico que obres en los que no te conocen, que los salves, que transformes sus corazones, que puedan ver su pecado y que se arrepientan, Señor, y que confíen en ti. Pero también ayúdanos a nosotros a predicarnos el Evangelio cada día, a recordar lo que éramos antes de Cristo, de lo que somos ahora, porque no es por nuestras obras, sino que es por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Bueno, ustedes han escuchado un mensaje de la palabra y tal vez para algunos de ustedes es la primera vez que escuchan algo así. Estamos en una cultura y en un tiempo donde a la gente no le gusta escuchar la verdad. Imagínense que usted tuviera una enfermedad y fuera al médico y el médico diga no le va a decir lo que tiene, sino que le va a decir algo más o menos pues, que lo entretenga y que no salga tan triste de la cita. Pues tal vez usted sale contento, pero el médico lo engañó. Lo que ustedes acaban de escuchar de César, esa es la verdad. Y la verdad a veces es difícil, pero es la realidad. No solo les digo la mala noticia, sino las buenas noticias. Así que les animamos a que puedan reflexionar en esto. En este lugar que estamos, nos reunimos todos los domingos como iglesia. A las 9 de la mañana tenemos un estudio bíblico. Y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de oración. Es en este mismo salón. Tenemos el cuidado de niños también aquí en este lugar. Están cordialmente bienvenidos para que conozcan la iglesia y con esto vamos por concluir nuestra reunión. Así que Dios les bendiga y un abrazo.